Hola a todos, espero que por la gracia de Dios estén bien. En esta ocasión estaremos viendo un pasaje de las Escrituras que se encuentra en el Nuevo Testamento, particularmente en la carta de Romanos. Estaremos viendo el capítulo 12, versos desde el 17 hasta el 21. En esta porción estaremos analizándola a través del método PRO, método conocido por muchos de nosotros. Y bueno, vamos a entonces orar, pidiéndole a Dios su ayuda y también su dirección para este momento. Soberano Dios, gracias por la oportunidad que nos da, Señor, de poder estudiar tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú obres en nuestras mentes, las ilumines, a fin de que podamos conocer mejor tu palabra. Y así como el salmista, Señor, te pedimos que abras nuestros ojos para ver las maravillas de tu ley. Y que también, Señor, inclines nuestro corazón a tus testimonios, a fin de que nosotros podamos vivir para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, hoy estaremos analizando este texto, el cual es un texto como todos, hermoso, bello, súper interesante y el cual también habla a nuestras vidas. Esto es un pasaje de Romanos, como ya dije anteriormente. Y bueno, buscaremos entonces el punto del pasaje, y una de las cosas que hacemos para ver cuál es el punto de un texto es responder a la pregunta: ¿qué dice este texto? Y bueno, este texto nos habla acerca de mandamientos, cosas que debemos hacer, imperativos que debemos llevar a la práctica en nuestras vidas. Y yo quiero señalarlos de una manera que tú puedas quizás llegar a una mejor comprensión de lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí. Y Pablo está hablando aquí con respecto a nuestra relación con nuestro prójimo. Y una de las cosas que él nos dice es que no paguéis mal por mal. Y quiero señalar primero los de aspecto negativo. Después Pablo dice: no os venguéis vosotros mismos. Y después, posteriormente, Pablo dice: no seas vencido de lo malo. Y Pablo aquí de manera negativa nos muestra lo que no debemos hacer, para posteriormente enseñarnos lo que sí debemos hacer. Dice: procurar lo bueno delante de todos los hombres. Sigue que si es posible, cuanto dependa de nosotros, estad en paz con todos los hombres. Dice además que le demos lugar a la ira de Dios, y también que venzamos lo malo con el bien. Y entonces, de esta manera quizás nosotros pudiéramos ver cómo Pablo nos está mostrando cosas que debemos hacer nosotros los creyentes, conductas de vida que debemos tomar nosotros los creyentes, a fin de que vivamos mostrando de que somos hijos de Dios. También Pablo demuestra en una sección, citando quizás pasajes del Antiguo Testamento, especialmente en el libro de Proverbios, que si tu enemigo, dice Pablo, tuviere hambre, que tú lo que debes hacer es darle de comer. Si tuviere sed, que le des de beber. Pues cuando haces estas cosas, dice Pablo, aguas de fuego montonas sobre su cabeza. De este modo quizás pudiéramos llegar a lo que es el punto del pasaje, lo cual yo he puesto como exhortaciones del apóstol Pablo para vivir como cristiano. Exhortaciones que provienen de parte del apóstol Pablo a fin de que nosotros podamos conducirnos como verdaderos creyentes, o de la manera en que a Dios le agrada. Y una vez nosotros tenemos esta sección o hemos respondido al punto del pasaje, nosotros podemos pasar a lo que es la razón del pasaje. Podríamos preguntarnos para qué se escribió este pasaje. Como hemos contemplado ya en este pasaje, Pablo nos ayuda a ver de que hay algo que nosotros debemos hacer. De modo que quizás de manera rápida podemos entender que este pasaje se escribió para decirnos lo que debemos hacer. Sin embargo, este pasaje está en un contexto donde Pablo comienza hablando de que aquellos que hemos experimentado las misericordias de Dios debemos vivir una vida que es como un culto agradable ante los ojos de Dios, una vida de sacrificio, una vida de devoción
a Dios, una vida que agrada a Dios. Y de este modo pudiéramos quizás escribir la razón del pasaje. Aquellos que han experimentado las misericordias de Dios vivan honrando al Señor mientras muestran el amor al prójimo. Y debemos recordar que el prójimo no es aquel que nos hace bien, no es aquel que nos agrada, el prójimo es aquel que nos rodea. Y Pablo nos habla en este pasaje de algo muy particular. Y él nos dice en este pasaje que no nos venguemos nosotros mismos. Dice Pablo. Y fíjense, Pablo habla en este pasaje reconociendo a los creyentes como amados míos. Y es interesante esto, porque esta es la única vez que Pablo usa el término amados míos en la carta a los romanos. Y esto quizás te ayuda a ti a entender como que Pablo está echándole como un brazo por encima del hombro al hermano que está exhortando, porque él sabe que esto no es fácil de cumplir. Por eso él dice que no nos venguemos cuando nosotros recibamos agravio, sino que le dejemos lugar a la ira de Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios lo ha expresado así: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y una de las cosas que este pasaje nos ayuda a ver a nosotros como creyentes es la simple razón de que cuando tú y yo tomamos la venganza por nuestras manos, tomamos la justicia por nuestras manos, una de las cosas que hacemos es desobedecer a Dios. Porque Dios ha dicho que debemos hacer esto. No nos venguemos, sino que dejemos lugar a que Él sea quien lleve a cabo su justicia. Pero también quiero destacar que cuando nosotros tomamos nuestra justicia por nuestras manos, estamos actuando en incredulidad. Por la simple razón de que ese acto en el que nosotros nos vengamos no permite entonces que sea Dios quien traiga su justicia, sino que la tomamos nosotros. Lo cual nos lleva entonces a, en alguna medida, como transmitir la idea de que no creemos que Dios pueda hacerlo. O quizás la manera en que Dios lo va a hacer no es tan justa. Y esto, mis hermanos, es actuar en contra de Dios, es actuar dudando de Dios, es actuar impíamente. Por eso, nosotros como creyentes, los que hemos experimentado la gracia de Dios, debemos entender que nadie nos va a agraviar a nosotros más de lo que nosotros hemos agraviado a Dios. O en otras palabras, nadie nos va a ofender más a nosotros de lo que nosotros hemos ofendido a Dios. Y si Dios en su gracia nos perdonó en la cruz al andar a su Hijo por nuestros pecados, ¿cuánto más debemos hacer nosotros? Nosotros debemos esperar en que Dios lleve a cabo su obra y no tomar nuestra justicia con nuestras manos. También quiero decirte a ti, amigo o amiga, que quizás estás escuchando este video y que no has creído en Cristo como tu Señor y Salvador, quizás esto para ti sea común. Quizás el recibir el daño y devolverlo, quizás a veces devolviéndolo más intensamente de lo que tú lo recibiste, es algo común para ti, es algo que te satisface. La gente dice que la venganza es un plato dulce. Yo te quiero decir que esto no le agrada a Dios y que esto es pecar contra Dios también y que te hace digno aún más del infierno, de la condenación. Pero si tú has practicado esto, yo creo que todos los hemos practicado. Si tú lo has practicado, pero reconoces que ha fallado Dios en este aspecto y vienes delante de Él y crees en Cristo como tu Salvador y el Señor de tu vida, crees en su muerte y en su resurrección, tú podrás disfrutar entonces de la paz y de la tranquilidad que viene a la vida del creyente cuando recibe el agravio y no lo devuelve. Porque Cristo actuó así. Cristo vivió de esa manera. No hubo nadie más perfecto que Él. No hubo fuera de Cristo nadie que hiciera algo siempre correcto, siempre perfecto. Cristo siempre lo hizo todo bien. Recibió el daño y nunca se vengó. Recibió el agravio y nunca lo devolvió. Y esto lo hizo por amor a nosotros. Por eso, si tú crees en Cristo como tu Señor y Salvador, podrás experimentar lo que es la gracia de Dios en tu vida y también saber de que Dios está en control de cada situación que te acontece. Por eso, si el que me está escuchando es creyente, quiero exhortarte algo de manera muy particular, y es lo que encontramos como la orden de este pasaje, o lo que debemos hacer, o como también decimos las aplicaciones del texto, y es no tomemos venganza con nuestras manos. Quien tal hace, duda de Dios, duda de que Dios lo pueda hacer. Así que
no tomemos venganza con nuestras manos, no traigamos nuestra justicia sobre los daños que nos hagan. Imitemos a Cristo, quien resistió los más ofensivos agravios por nuestros pecados. En tercer lugar, mostremos nuestro amor aún a aquellos que nos desprecian y maltratan. Quienes así se conducen son bienaventurados. En Mateo capítulo 5, versos desde el 1 al 12, Cristo habla acerca de las bienaventuranzas en esta sección que nosotros conocemos como el Sermón del Monte. Y Cristo habla de que somos bienaventurados cuando por su causa nos vituperen y nos maldigan y digan todo mal contra nosotros mintiendo. Dice Cristo, somos bienaventurados cuando hacen esto con nosotros. En último lugar, estemos alertas, porque el pecado remanente, el pecado que queda en nosotros, puede dominarnos y llevarnos a pecar contra Dios y contra el prójimo. ¿Y por qué he puesto esto como última aplicación? Por el final del verso. Dice el final del verso, no seas vencido de lo malo. Es decir, Pablo no deja de ver en este pasaje que aún el creyente puede ser vencido por lo malo, que aún el creyente puede ser dominado por el pecado remanente que está en él, cuando la ira se explota en contra de algún agravio, en contra de algún daño. Pablo dice, no te dejes vencer por eso. Por eso nosotros deducimos quizás de aquí la idea de estar alerta ante el pecado que nos asedia, nos está constantemente velando para salir y a llevarnos a actuar en contra de Dios. Y algo más que quiero destacar aquí. El pasaje dice, cuando nosotros hacemos lo bueno contra aquello que nos agravia, agua de fuego amontonada sobre su cabeza. Y Pablo está usando aquí algo quizás pudiéramos decir metafórico, pero no en un sentido negativo. Yo creo que Pablo lo usa aquí en este pasaje en un sentido positivo, porque cuando alguien te hace el agravio, cuando alguien te daña y tú respondes con el bien, tú lo que haces es que esa persona sienta vergüenza al darse cuenta de que lo que te ha hecho ha sido mal, sin embargo tú has respondido con lo bueno. Y esto puede ser algo que, amigos míos, creyentes que están escuchando este video, esto puede ser una conducta de vida. Cuando te produzcan problemas, cuando alguien te traiga agravio, te haga mal y tú respondas con el bien, hace que esa persona se avergüence y puedes hacer que esa persona también vaya al arrepentimiento, porque se preguntará, ¿y por qué te responde así? ¿Por qué si yo le hago daño y me responde con el bien? Y entonces entenderá de que hay alguien en ti, que es el Espíritu de Dios, quien te mueve a actuar así, porque así te muestra que fue como actuó Cristo. Y esto puede llevar a la persona también al arrepentimiento y a la fe. Así que actúa de esa manera. Cuando llegue el agravio, imita a Cristo, quien no devolvió el golpe, quien no devolvió el agravio, quien no devolvió los daños, sino que resistió y dejó que fuera Dios quien actuara. Sin más, me despido. Espero que se sientan animados con este video a vivir como vivió Cristo y que Dios les bendiga.